Los sacrificios humanos del Imperio Azteca son uno de los legados más inquietantes de la civilización precolombina en América. Decenas de miles fueron sacrificados ritualísticamente para apaciguar a los dioses de la manera más brutal. En el video de hoy veremos la retorcida historia de los sacrificios humanos aztecas y por qué se llevaban a cabo a una escala tan masiva. Puede ser útil comenzar por lo que se entiende por aztecas. Es un término general que incluye a varios estados-ciudad, siendo el más poderoso la ciudad mexica de Tenochtitlan. Esto es lo que muchos imaginan al pensar en los aztecas, una ciudad bulliciosa con grandes pirámides mesoamericanas donde se realizaban sacrificios humanos. En este video hablaremos de los sacrificios humanos de los mexicas. Es importante entender la religión azteca. Los aztecas creían que vivían en la quinta iteración del mundo. Los 4 mundos anteriores fueron destruidos por caos, huracanes, jaguares o fuego. Los aztecas creían que el mundo se movía en ciclos de destrucción y renacimiento. Después de que terminó el 4 mundo, el dios Nanahuatzin se sacrificó para crear el sol. Desde entonces, Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, luchaba cada noche contra la oscuridad y cada amanecer mostraba su victoria. Pero si fallaba, el 5.º mundo caería en oscuridad eterna. Se pensaba que sin sacrificios de sangre y corazones humanos, el sol no avanzaría y la oscuridad dominaría todo. Por último, su mito sobre la creación humana también incluía el sacrificio. Ellos creían que uno de sus dioses se aventuró al inframundo por huesos antiguos y luego los mezcló con su propia sangre para formar a los humanos. Por ello, las personas tenían una deuda de sangre con los dioses que se sacrificaron para que la vida siguiera en la tierra. Estas creencias definieron la religión azteca. Para aquellos que iban a ser sacrificados a Huitzilopochtli, el proceso sería el siguiente. Los sacrificios humanos serían llevados a las escaleras de la pirámide, el gran templo mayor. Un flujo constante de guerreros capturados, los sacrificios humanos subían las escaleras hacia su destino. Mientras subían al templo, lanzaban los cuerpos recién sacrificados, cubriendo los escalones de sangre. Abajo, los cuerpos eran descuartizados, los cráneos removidos y partes usadas en otros rituales. Cuando la persona que iba a ser sacrificada llegaba a la cima del templo, sin duda presenciaba el destino que pronto le aguardaba. Luego, esta persona era colocada sobre el altar y un sacerdote, empuñando un cuchillo de obsidiana, cortaba el pecho de la víctima. Luego, una mano se introducía en la cavidad torácica y arrancaba el corazón aún latiendo para sostenerlo en alto hacia el sol y los dioses. El corazón era considerado el asiento de la vida y la energía, y al ser sacrificado de esta manera, los aztecas creían que estaban devolviendo este poder a los dioses. El corazón se quemaba en un brasero y las cenizas se guardaban. Tras el sacrificio, el cuerpo era arrojado por las escaleras del templo para que la siguiente víctima lo viera antes de ser traída. Al pie del templo, el cadáver era desmembrado. Eran desollados. La piel se retiraba de manera ritual para el dios desollado, Xipe-Totec. Frecuentemente, los restos desmembrados se enterraban o se daban a los animales. Sin embargo, algunos miembros de la élite azteca y guerreros destacados practicaban el canibalismo ritual. Se relata que se consumía carne de brazos y muslos. Frecuentemente se compartía en un guiso con la familia cercana del guerrero. El nombre de este guiso se traduce aproximadamente como guiso de hombre. Pero los sacrificios humanos, aún más perturbadores, estaban reservados para el dios de la lluvia y la agricultura, Tlaloc. Tlaloc no necesitaba que se sacrificaran guerreros poderosos. Él requería niños. Estos debían ser inocentes. Los sacrificios de niños eran tanto de niños como de niñas, de entre 6 meses y 7 años de edad. A menudo, estos eran niños esclavizados, comprados específicamente para el ritual de sacrificio, aunque en algunos casos los niños eran donados por sus propios padres. Esto traería cierto honor a la familia y una oportunidad
para que el niño obtuviera la vida eterna en el paraíso de Tlaloc. Se pensaba que Tlaloc vivía en las montañas, así que muchos sacrificios se hacían en el monte Tlaloc. Otros se realizaban en el templo Omeya, en el santuario que estaba en la cima. Los niños eran sacrificados cada año al inicio del calendario agrícola. A los niños se les pintaba de azul y vestía como espíritus de la lluvia, con plumas de turquesa y campanas. Los niños marchaban en procesión al sitio del sacrificio, junto a sacerdotes y asistentes. Las lágrimas eran esenciales en el proceso, tanto para quienes observaban como para los niños. Se pensaba que las lágrimas de los niños atraían la lluvia y buenas cosechas. La falta de lágrimas sería un mal presagio, y por lo tanto, el Dios enviaría tormentas y cosechas terribles. Por lo tanto, se hacía llorar a los niños sacrificados. Los sacerdotes asustaban a los niños e incluso les causaban daño físico para provocarles lágrimas. Había tres formas principales de sacrificar a estos niños. Muchos niños eran ahogados como ofrenda al dios del agua. Eran sumergidos en pozas o lagos sagrados de montaña. En otros casos, les cortaban la garganta, su sangre y fuerza vital alimentando la tierra. Frecuentemente, partes del cuerpo desmembrados se enterraban o se daban a los animales. Algunos sacrificios eran quemados vivos en santuarios de montaña dedicados a Tlaloc. Hasta 40 niños podían ser sacrificados en un día. Los cuerpos de los sacrificados a Tlaloc solían enterrarse con semillas en su carne, listas para dar nueva vida. Es difícil saber con certeza cuántas personas eran sacrificadas cada año. Los relatos y las pruebas varían, pero las estimaciones llegan hasta 80,000 al año. El tipo de persona sacrificada variaba mucho. Muchos eran capturados en guerras floridas. Estas eran batallas rituales donde el objetivo no era conquistar o destruir al enemigo. Más bien, era capturar a la mayor cantidad posible de guerreros enemigos para usarlos como sacrificios humanos. Los guerreros, por su valentía y destreza, eran sacrificios dignos para los dioses y alimentaban la batalla cósmica. Las batallas de las guerras floridas se llevaban a cabo en lugares predeterminados, y los guerreros que participaban sabían los riesgos y las recompensas. Recibirían reconocimiento por cada captura, pero sabían que si los atrapaban, también serían sacrificados. Muchos guerreros capturados incluso iban voluntariamente al altar de sacrificio, entendiendo que su muerte significaría la continuación del mundo y que su sangre derramada era el pago de la gran deuda cósmica. Los esclavos, capturados en batalla o sometidos a esclavitud, también eran fuente de sacrificios humanos. Durante hambrunas o sequías extremas, nobles mexicas eran sacrificados para mostrar la devoción de su ciudad. Lo que realmente resulta inquietante es la disposición para aceptar la necesidad del sacrificio humano. Hay relatos de prisioneros de las guerras floridas liberados por los españoles, pero no querían huir. Ellos creían en su propósito y en la necesidad de ser sacrificados a los dioses. La creencia en una deuda con los dioses y aceptar el destino hizo que muchos fueran voluntariamente al altar. Cabe señalar que no todos lo hacían. Hay relatos de sacrificios humanos donde los sacerdotes debían sujetarlos. Incluso hay relatos que sugieren que se usaban alucinógenos para aturdir a los sacrificados, haciéndolos más dóciles. Si bien el concepto de deuda cósmica sin duda impulsó los sacrificios humanos a gran escala, también se han explorado otras explicaciones. Algunos antropólogos han sugerido que la dieta azteca carecía de proteínas, por lo que el sacrificio humano ritual y el canibalismo servían como suplemento. Otra explicación más plausible se enfoca en la situación política. El pueblo mexica pudo dominar la región bajo las culturas del centro de México. Su dominio pudo incluir tácticas de terror como el sacrificio humano. Se entiende que este pueblo incrementó la escala del sacrificio humano. El culto impuso el deber del sacrificio y la guerra, promoviendo la expansión azteca. Algunos han sugerido que esta fue la motivación principal en los sacrificios humanos, quedando en segundo plano los fundamentos religiosos. Cabe señalar que gran parte de lo que sabemos sobre los aztecas
y sus sacrificios humanos proviene de quienes los conquistaron. Hernán Cortés relató que miles de cráneos humanos se exhibían en estantes como recuerdos de sacrificios y que los escalones del templo Omeya estaban cubiertos de sangre. Pero algunos relatos, como el Códice Borgia, fueron elaborados con la ayuda de escritores y artistas aztecas. La evidencia arqueológica de sacrificios humanos es abundante. Miles de cráneos y fosas de sacrificios infantiles con gargantas cortadas evidencian que el sacrificio humano era parte de la vida azteca. Pero es difícil saber la magnitud. Los conquistadores españoles quizá exageraron las cifras de sacrificios humanos para mostrar a los aztecas como salvajes. Esto habría permitido justificar la destrucción del pueblo azteca y su civilización. Sin duda, el sacrificio humano azteca sigue siendo uno de los fenómenos más inquietantes de la historia. Desde la inquietante manera en que se sacrificaba a las personas hasta la forma en que se utilizaban los cuerpos, pasando por el escalofriante uso de niños. Los sacrificios humanos aztecas son difíciles de entender.